Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos invitarle a este buen mensaje que va a ser un mensaje muy especial de parte de Dios, un mensaje que nos va a bendecir de una forma muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación del hogar y la vida de Zaqueo, el saqueador republicano. Y el Señor nos dice o nos enseña que su casa se da llamada casa de salvación y oración. Nos dice el Señor que su casa se da llamada casa de salvación y casa de oración. Y todos reconocemos la vida pública de Zaqueo, que era un republicano, cobrador de impuestos o cobrador de atributo de impuestos. Y Zaqueo engañó o engañó a muchas personas le robó su usura a las muchas personas, y algunas personas fueron, ¿cómo decir? Algunas personas fueron engañadas por medio de Zaqueo. Entonces decimos que el Señor nos enseña que su casa será llamada casa de salvación y oración para todos aquellos que se han arrepentido de corazón y que le ha dedicado su vida al Señor, para que el Señor venga a tratar y a lidiar con todos nuestros pecados que se alojan en nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Pero Josué enseña a su familia y vecino que su casa y él también le servirán al Señor. Su casa y él le servirán al Señor, dice Josué, dice, con valentía, fe y esfuerzo, y amor y destreza, y que su vida de fe y servicio lo encamina a la verdad y a una vida humilde, plenas y sencillamente, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, como el Señor dijo que su casa será llamada casa de salvación y oración, nos consta que el Señor le hace esta convocación a todo, no tanto a los fieles, sino mayormente a las personas impías que viven una vida depravada aquí en la tierra. Pero Josué nos enseña la convivencia de la familia, de los vecinos, del hogar. Nos enseña que su casa y él servirán al Señor. Su casa y él servirán al Señor con valentía, fe, esfuerzo, amor y destreza. Y que su vida plena de servicio lo encamina a la verdad y a una vida humilde y plena, sencillamente. Entonces, como Josué dice que mi casa y yo le serviremos a Jehová, eso incluye a su familia, incluye también a los vecinos que están alrededor. Da testimonio, tener un testimonio de vida plena en el Señor, para cuando los vecinos hablen de que Josué era una persona bien acogedor de parte del Señor y que vive la santidad y el amor de Dios con esfuerzo y valentía. Con esfuerzo y valentía. Dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová con valentía, esfuerzo, amor y destreza. Y destreza, todo, no uno, todo, dice. Entonces hace esa convocación a su familia y a los vecinos, que el único que puede dar salvación a nuestra vida es el Señor de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Entonces, esa vida humilde y plena que tenía Josué, sencilla, era que Josué tenía a sus familias metido bajo la promesa. Por eso dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Es decir, que todos sus hijos, su familia, estaban metidos en la promesa del Señor. Esa promesa que el Señor nos ha hecho desde hace tiempos
por los siglos de los siglos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es su promesa plena. Entonces Josué tenía un corazón humilde y pleno y sencillo a la vez. Y sencillo a la vez. ¿Por qué? Porque Josué quería invocar a Dios, que meterlo a su familia en la promesa del Señor, para que el Señor lo salve y lo lleve a un camino de verdad, de justicia y paz y santidad a la vez. Entonces, el corazón de Josué se conoce como un corazón humilde y plenos a la vez, lleno de verdad, lleno de certidumbre a la vez, porque quería ver la salvación de su familia y la quería ver bajo su promesa, bajo su promesa. San Pablo nos enseña que en la creencia de fe está la salvación. Nos enseña San Pablo que en la creencia de fe está la salvación de la familia y de la vida santa de los justos que están bajo obediencia. Ahí hay una carta apostólica que nos dice: cree en el Señor y serán salvos tú y tu casa, según esa acta de fe tradicional, según esa acta de fe tradicional. Wow, tremendo, tremendo. Entonces el apóstol San Pablo, por medio de esa acta de fe tradicional, el apóstol San Pablo nos dice que en la creencia de fe está la salvación de la familia, de algunos vecinos que son acogedores, y de la vida santa de los justos que están bajo obediencia, y por medio de esa carta será rectificada, y por medio de su creencia serán salvos. Por medio de su creencia serán salvos, como dice el apóstol San Pablo: creer en el Señor y serán salvos tú y tu casa, según esta acta tradicional, según la acta tradicional. Creer, solamente te toca creer. Por promesa somos salvos y por gracia somos salvos, pero hay que cumplir la justicia también del Señor. Es decir, la promesa viene cumpliendo la justicia del Señor, obvio, cumpliendo la justicia del Señor. Sin paz y sin santidad, dice que nadie puede ver al Señor. Sin paz y sin santidad nadie puede ver al Señor. Es decir, que nuestra familia está metida bajo la promesa, pero tiene que estar bajo obediencia, bajo la santidad del Señor, cumpliendo su justicia y sus leyes que nos deja para nosotros vivir la santidad aquí en la tierra. Entonces, nos dice el apóstol San Pablo: creer en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Pero Josué se va más allá. Josué dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, porque estamos bajo pacto de amor y bajo promesa. Y bajo ese pacto promesarial. Estamos bajo ese pacto promesarial, y Dios es llamar a toda nuestra familia que vengan a todos, que entren a todos, y que el Señor nos ayude a resolver ese asunto ahí, tratando el Señor con ellos, resolviendo ese problema de la santidad en la vida de ellos. Que vengan todos, el Señor va a resolver el problema de la santidad en la vida de ellos, y se van a ir santificando y van a ser salvos por promesa y por gracia a la vez. Por promesa y por gracia. Entonces, esta vida santa de los justos, que están bajo obediencia, según esa carta apostólica o esa acta apostólica: creer en el Señor y serán salvos tú y tu casa, según esta acta de fe tradicional, según la acta de fe tradicional que el apóstol Pablo nos encomendó y nos dejó. Solamente creer en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Por eso Josué dijo: mi casa y yo serviremos al Señor, porque Josué tenía destreza en el amor de Dios, tenía valentía y esfuerzo en el amor de Dios, y no tanto eso, vivió una vida de fe, de servicio, y que esa vida de fe, de servicio, lo encaminó a la verdad y a una vida humilde, plena y sencilla a la vez, porque en la creencia estaba la salvación. Pues como dice el apóstol Pablo, nos enseña que en la creencia de fe está la salvación. Por el oír las palabras de Dios viene el que, la fe y la salvación. Por el oír las palabras de Dios viene la fe y la salvación. Por el oír las palabras de Dios, es decir, por la creencia de fe viene la salvación, tanto de nuestra familia, de nuestro vecino
y de los demás compuebranos que viven alrededor nuestro serán salvos por la vida testimonial que llevamos del Señor. Entonces, Jesús tiene un encuentro con un acreedor llamado Zaqueo. Jesús tiene un encuentro con un acreedor llamado Zaqueo, y al verlos Jesús preocupado porque Zaqueo estaba en un árbol y que días a verlo, es decir, Zaqueo creía en él para ser salvo, creía en Jesús para ser salvo, y en la creencia del Señor está la salvación. En la creencia, Zaqueo creía, por eso Jesús dijo: Zaqueo, desciende del árbol, baja y ven, posemos en tu casa. Y dice que Jesús poseó en la casa de Zaqueo, que era un saqueador, obvio. Y dice que Zaqueo, Jesús va a tener este encuentro con este creador llamado Zaqueo. Dice que Zaqueo estaba preocupado por ver a Jesús, pero estaba en un árbol, dice sin cómodos. Ese árbol sin cómodos, que en latín quiere decir el árbol de la prosperidad, pero eso lo vamos a estar más desglosando ahora. Quiere decir el árbol de la prosperidad, el árbol de la confortabilidad, el árbol de la comodidad, pero esto lo vamos a desglosar más después. Entonces, Zaqueo quería verlo y estaba preocupado porque era chiquito, de estaturas, pequeños. Entonces, es decir, que Zaqueo quería verlo, es decir, que Zaqueo creía en Jesús, escuchó hablar de Jesús, y en creer está la salvación, en la creencia está la salvación. Es decir, Zaqueo creía y Jesús desciende, y Zaqueo dice Jesús, le dijo: Zaqueo, desciende del árbol, Zaqueo. Y dice la Biblia que Zaqueo desciende del árbol y Jesús posea bajo su casa, es decir, posea bajo su hogar. Jesús posea bajo su hogar y le sirve con su vida y humildad plena. Y lo encaminándolos a la verdad. Jesús lo encamina a la verdad. Y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie es salvo sino por Él. ¿Por quién? Por Jesús. Nadie es salvo sino por Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie es salvo sino por Él. Pero Jesús le dice a Zaqueo: Zaqueo, desciende del árbol y vamos, poseemos bajo tu casa. Y Jesús, bajo su casa, poseemos bajo tu hogar. Y Jesús le sirve con humildad plena y encaminándolo a la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie es salvo si no es por Él. Nadie es salvo sino por Él. Jesús le sale el encuentro e interviene en la vida de Zaqueo. Jesús interviene en la vida de Zaqueo y en la vida de toda su familia, de su casa, de su hogar, de su vecino y de todo el contorno. Jesús interviene. Esa palabra intervenir aquí es que Jesús se hizo el mediador en la vida de Zaqueo. Jesús fue el mediador en la vida de Zaqueo para que Zaqueo venga al arrepentimiento y venga a la convención de fe que el Señor le tenía reservada para Zaqueo y su familia. Porque la Biblia dice que Jesús poseó en la casa de Zaqueo, en su hogar, poseó. Entonces le sirvió con vida humilde y plena y lo encaminó a la verdad, reconociendo que Jesús es la verdad, el camino y la vida, y nadie es salvo si no es por Él. Entonces, Zaqueo en latín significa el saqueador y hurtador, engañador y paganos que roba los atributos del pueblo. Pagano que roba los atributos del pueblo y movía mucha riqueza con algunos jefes republicanos de aquella época. Gente saqueadores de aquella época. Gente republicanos saqueadores. Gente que les robaba la usura al pueblo. Les robaban su dinero, su bienestar. Dice que saqueo significa en latín saqueador, hurtador, engañador, pagano que roba los atributos de los impuestos del pueblo y movía mucha riqueza con algunos jefes
republicanos de aquellas épocas, gente saqueadores. Es decir, Zaqueo tenía un árbol que en latín significa, Zaqueo tenía un árbol que en latín significa o se traduce como el árbol milagroso de la prosperidad. El árbol milagroso de la prosperidad, árbol de la confortabilidad y árbol de la comodidad tributarias, que quiere decir árbol de los atributos. Zaqueo era pequeño de estatura, pero muy sabio mentalmente, y era una persona muy planificadora, Es decir, que ese árbol milagroso, el árbol de la prosperidad, el árbol de la conformidad, el árbol de la comodidad, ese árbol de la prosperidad, ese árbol, Zaqueo estaba cogido a ese árbol. La vida de Zaqueo era ese árbol. Es el árbol del atributo, el árbol del atributo, el árbol del dinero, el árbol de los engaños, el árbol de la usura, el árbol del dinero. Zaqueo estaba muy confortable con ese árbol tributarios. Cada vez que Zaqueo lo engañaba, y ese árbol era un árbol milagroso que le daba riqueza, dineros, porque lo hacía engañar y robarle la usura del pueblo. Es decir, que este árbol en latín se traduce como el árbol de la prosperidad. Zaqueo estaba cogido muy a este árbol, engañando al pueblo. Este árbol es un árbol, no es un árbol físico, sino un árbol espiritualmente, como que le roba lo impuesto al pueblo y le roba su usura. Ese significa, esa traducción, el árbol de la prosperidad. Pero no un árbol de una planta, no. Es un árbol con una mística y un significado más profundo que se va más allá. Es el árbol, se le decía también el árbol, en una mala traducción le decían el árbol sin cómodo, que no era el árbol sin cómodo, era el árbol de la prosperidad, el árbol de la confortabilidad y el árbol de la comodidad. Es decir, el árbol del atributo, un árbol del atributario. Es decir, que este árbol, Zaqueo estaba cogido a este árbol porque ahí estaba su vida puesta en la riqueza, en el placer y en todo ese beneficio. Pero escuchó hablar de Jesús y subió a un árbol para ver quién era Jesús. Pero se sintió atraído por la espiritualidad que había en la vida de Jesús en aquella época, y subió y quería ver a Jesús, que pase por ahí, para cuando Jesús pase por ahí, ni siquiera hablar con él, a pesar que Zaqueo estaba en la conformidad. Y Zaqueo, todo lo que Jesús hablaba, le hablaba personal en la vida de Zaqueo, porque Zaqueo estaba bajo el engaño y bajo la usura. Y todo lo que Jesús decía al pueblo en aquella época, cuando pasó por la ladera de aquel árbol, Zaqueo le dio el corazón a Zaqueo de tal extremo que Jesús le dijo: Zaqueo, desciende a tu casa, que hoy yo poseeré en tu casa. Hoy, no mañana, hoy. Y hoy el Señor quiere posar en tu casa, morar en tu casa. La casa aquí puede ser el corazón. El árbol aquí puede ser la comodidad de tu riqueza, de tus dineros, que está confortable, cómodo, pero el Señor te dice: hoy yo quiero posar en ti. Háblame el corazón y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Háblame el corazón. Háblame el corazón. Y dice que Zaqueo le abrió el corazón y Jesús posó en su casa y moró en su casa y comió junto con Jesús. Y mucho calumniaba. ¿Y qué hace el Señor con ese pecador ahí comiendo con ese pecador? Y no sabía que Jesús estaba detrás del corazón de Zaqueo. Es decir, que Zaqueo dejó el árbol de la prosperidad y de la confortabilidad, ese árbol de la comodidad, lo dejó Zaqueo para seguir a Jesús. Y dice la Escritura que, pero cuando llegó Jesús, dice la Escritura que a donde Jesús llega, todo cambia. Dice, y llegó Jesús y todo cambió en la vida de Zaqueo. Todo cambió en la vida de Zaqueo. Su vida de usura por una vida íntegra, santa y sana, haciendo obra de caridad y devolviendo los intereses que había hurtado, es decir, que había robado. A todo lo que él le defraudó, le devolvió la mitad cuadruplicada. Le devolvió la mitad cuadruplicada. Donde Jesús llega,
todo cambia. Cambió la vida de Zaqueo en un instante, porque a donde Jesús llega, todo cambia. Dice que cuando Jesús llegó en la vida de Zaqueo, Zaqueo estaba muy acogedor con ese árbol. Zaqueo le devolvió todo lo que le robó su usura al pueblo, se lo devolvió cuadruplicado, la mitad cuadruplicado de todo lo que había robado. Es decir, que la vida de usura de Zaqueo se convirtió en una vida íntegra, pura, santa y sana a la vez, haciendo obra de caridad y devolviendo todos los atributos que hubiera robado en aquella época y a todo lo que lo hubiera defraudado en aquella época. Se lo multiplicó y la mitad y se lo duplicó cuadruplicado a la vez. Cuadruplicado. Y dice la Escritura que Jesús se puso en pie. Dice la Escritura que Jesús se puso en pie ante Zaqueo. Dice la Escritura que Jesús se puso en pie ante Zaqueo y le dijo: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y dice Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y San Pablo dice: creer en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Y Jesús se pone en pie y le dice a Zaqueo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy, no mañana, hoy ha venido la salvación a tu casa, a ti y a todos los hijos pecadores de Abraham, de aquella época que se habían descarriado. Ha venido la salvación a ti y a todos los hijos pecadores de Abraham que se han perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a todos los que se habían perdido para que sean salvos. Wow, para que sean salvos. Wow, para que sean salvos. Hoy, Zaqueo, he venido la salvación a tu casa. Y dice: Zaqueo recibió la salvación por medio del convencimiento que Jesús le dio a Zaqueo. Vino la convención y el arrepentimiento. Zaqueo, de un corazón de usura, vino a tener un corazón íntegro, sano y puro delante del Señor. Es decir, dejó el árbol de la prosperidad, el árbol de la confortabilidad, el árbol de la comodidad, lo dejó y lo echó a un lado y decidió seguir a Jesús, porque en Jesús había plenitud de gozo y delicia a su diestra. En Jesús había plenitud de gozo y delicia en su diestra. Wow, tremendo. Y dice la Escritura que toda esa usura Zaqueo la devolvió, y Zaqueo volvió su vida normal. Dejó el árbol de la prosperidad, lo echó a un lado, el árbol de la confortabilidad y el árbol de los tributos tributarios que le robaba la usura del pueblo, se lo dejó a un lado y decidió seguir a Jesús. El Señor hoy nos llama a todo. El Señor hoy nos llama a todo a seguirlo, porque Él tiene cosas mejores que las que nosotros podemos tener en nuestra propia casa. No sé si la comunidad tuya es el árbol incómodo de la prosperidad. El árbol, ese no es un árbol, es el árbol de la confortabilidad. Le dices incómodo porque Zaqueo se sentía incomodado a la vez. ¿Por qué? Porque era el árbol que tenía riqueza, pero vivía una vida desordenada, al vicio, al placer y al deleite de esta vida. Por eso es un árbol también incómodo, un árbol que lo tenía desordenado a la vez. Pero Zaqueo, en ese árbol también de prosperidad, en ese árbol de confortabilidad, ese árbol de comodidad tributaria, Zaqueo vivía también desordenado, porque también era un árbol incómodo. Era también un árbol incómodo. El Señor hoy nos llama a que vivimos a Él. Y dice, Jesús le dijo: Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Y el Señor nos dice, mi casa, el Señor nos enseña hoy, mi casa será llamada casa de salvación y oración. Y Josué dice que mi casa y yo serviremos al Señor. San Pablo dice, cree en el Señor y serán salvos tú y tu casa, por promesa, pero hay que vivir la santidad. El Señor te mete bajo la promesa, pero hay que vivir la santidad. Dios le bendiga, Dios lo guarde, y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo.